Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén listos para continuar con nuestro estudio bíblico de esta tarde. Qué bueno que se tomó el tiempo para conectarse o para escuchar este video si no se conecta en vivo, pero vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos. Pero ¿por qué no me acompaña y oramos para empezar directo con nuestro estudio de esta noche? Bendito Señor Jesús, que moras en las alturas de los cielos, en esta hora venimos delante de ti para agradecerte, Padre Santo, que tú nos das la oportunidad de conectarnos una vez más, que tú nos das la oportunidad de escuchar una vez más, de estudiar de tu palabra una vez más. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Maravilloso y asombroso eres tú cada día, Señor Jesús, y lo reconocemos en nuestras vidas. Te pido, Señor, que seas tú el que hable a nuestras vidas esta tarde a través de este estudio que vamos a llevar. Que seas tú, Padre Celestial, el que nos redarguya, que nos enseñe, que nos instruya a través de tu palabra. Gracias por tu fidelidad, por tu cuidado hacia nosotros en estos tiempos inciertos. Tú permaneces fiel, Señor, y podemos confiar en ti. Gracias por tu amor y cuidado. Bendice pues este tiempo que vamos a tener de estudio, Señor, y quédate tú con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vámonos directo a el estudio de esta tarde. En el libro de los Hechos, saque su Biblia, vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 1. La semana pasada estudiaron ya sobre la promesa del Espíritu Santo y la ascensión. Terminamos ahí, ¿no?, con la ascensión de Jesús. Y hoy vamos a empezar o continuar en el verso 12, que es la elección del sucesor de Judas. Hechos 1:12, y dice de la siguiente manera: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte de este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías,
y fue contado con los 11 apóstoles. Vemos aquí la primera reunión que los discípulos tienen, pero para poder entrar en materia, quiero ir solamente rapidísimo al verso 8, de ahí mismo del Hechos 1, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí vemos la promesa que Jesús les dio del Espíritu Santo, de que vendría el Espíritu Santo y que iban ellos a recibir poder y me seréis testigos. La promesa y el mandato, si por así lo podríamos llamar, el mandamiento que les dio, o la orden de, van a recibir el Espíritu Santo, pero no van a recibir el Espíritu Santo solamente para hacer prodigios y todos van a creer, no, van a hacer algo, tienen algo que cumplir, tienen una misión, y era llevar el Evangelio a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que nosotros conocemos hoy en día como la Gran Comisión. Y este mandato o esta orden sigue vigente para usted y para mí como cristianos. Todavía se espera de nosotros llevar el Evangelio a las personas que no conocen de Jesús, pero ese Evangelio puro, realmente el Evangelio del arrepentimiento. Entonces quería ir a eso para que sepan ustedes que les habían prometido que iban a recibir el Espíritu Santo, pero les habían dado una orden, iban a recibir el Espíritu Santo porque necesitan cumplir algo. Entonces esto es lo que aquí es donde vamos a empezar, porque les dieron la promesa, pero Jesús es ascendido al cielo, es llevado al cielo, y ellos quedan ahora así completamente solos porque no han recibido el Espíritu Santo y ya no tienen a Jesús, si lo podríamos decir de esta manera, en vivo y a todo color. Ya no lo tienen aquí con ellos. Entonces, pero bueno, ya vimos que sí, Él es Jesús, nos dio una orden, pero nos dijo que nos quedamos en Jerusalén. Ellos están aquí obedeciendo básicamente la orden. Cuando vemos que dice volvieron a Jerusalén, están obedeciendo lo que Jesús les dice. Volvieron a Jerusalén y entraron en el aposento alto. Sí, algo que vemos aquí al empezar a estudiar estos versos es que algo que se activó en ellos después de la ascensión de Jesucristo fue la fe. La fe en creer lo que se les había dicho. Bueno, se nos dijo que vamos a recibir poder para llevar a cabo la Gran Comisión, entonces, pero se nos dijo que esperemos esa promesa, o sea, vamos a ir ahí a Jerusalén. Entonces algo que se activa en ellos aquí es la fe, pero la fe es así como una máquina o una luz o su vehículo, que usted lo tiene encendido para ir y hacer algo, pero necesita combustible. El combustible para la fe de ellos y para la nuestra es la oración y la lectura de la palabra. Entonces, por eso es que vemos que están ellos reunidos orando y perseverando, dice, ¿no? Están ellos reunidos ya con la fe activada, sabiendo de que, vamos a hacer esto, sí lo podemos hacer, pero vamos a ser obedientes y vamos a regresar a Jerusalén como se nos dio. Pero ya, ¿por qué tienen la fe ellos activada? Porque ya han sido testigos de que Jesús sí era realmente el Mesías, de que Jesús era realmente quien Él decía que era. Porque acuérdese que Jesús vino y comenzó su ministerio y llamó a los discípulos, sí, pero ellos no habían visto que Él ya no iba a estar con ellos, o que Él iba a ser crucificado. Ellos no estaban ahí con Él, lo tenían, y Él les decía,
Pero yo pienso que hasta cierto punto todavía no se la creían, porque vemos a un Pedro que dice, Señor, que no te suceda eso. Entonces, aquí ya lo vivieron, ya lo experimentaron, vieron a Jesús aprendido, ya vieron a Jesús crucificado, ya vieron a Jesús sepultado, vieron a Jesús resucitado, pero lo vieron también recibido en las nubes. Entonces, es el Hijo de Dios. Sí, ya lo experimentamos, 100% estamos seguros de que es el Hijo de Dios. Y se reúnen y están todos reunidos echando combustible a la fe, orando y en oración y ruego, dice, con los demás. Y da ahí dice, entraron al aposento donde estaban Pedro y Jacob. Ahí dice el listado de los 11 discípulos que habían quedado. Y solo un paréntesis que quiero hacer en ese verso 13, porque dice Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote. Los celotes eran un grupo, algo así como un partido político, eran un grupo de judíos que se juntaron y querían ir y pelear en contra del gobierno romano, porque ya sabemos que en ese tiempo el gobierno romano era el que tenía control de todos ellos. Entonces ellos eran como un grupo político que quería pelear y liberarse, si lo pudiéramos decir de esa manera, del gobierno romano. Y solamente quiero tocar tantito esto porque es importante ver que están ahí los 11 nombres y yo creo que es importante notar que el Señor Jesús llamó diferentes tipos de personas. Él no llamó solamente a cierto grupo, no me voy a enfocar solamente con el cierto grupo, no me voy a enfocar con estos que son elocuentes, hablan bien, me pueden servir. No, llamó a gente de diferentes rasgos. Y por eso quería tocar eso, porque llamó también a Simón el celote, uno de esos que quería, que era la guerra, que quería en sus propias fuerzas el grupo ese, derrocar al gobierno romano. También llamó a uno de esos. Entonces, es bello, ¿no? Entender que el Señor llama a cualquier tipo de personas, porque Él conoce los corazones y lo veremos eso más adelante. Pero entonces, estaban todos ahí reunidos, los 11 discípulos, con todos los demás seguidores de Jesucristo. Y dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego, el combustible, les digo, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Una cosa también importante notar aquí es que aquí ya están los hermanos de Jesús. Y está hablando de los hermanos de sangre, los hermanos de sangre, porque si volvemos aquí atrás, voy a volver atrás a Juan 7:3, que nos habla rapidísimamente, de que los hermanos de Jesús tenían cierta incredulidad, hasta cierto punto, de que Él era el Mesías. Porque, mire, empezó el ministerio Jesús, pero en el verso 3 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Es importante que si estudiamos la Biblia así, de verso por verso, es importante ver por qué está metido ciertas cosas en la Biblia, en la palabra. Aquí, porque sus hermanos ya estaban ahí. Y algo que yo pienso que el Señor daba a mí durante este tiempo es de que sus hermanos, pero allá tenían cierta incredulidad. Y yo creo que hasta cierto punto era comprensible, ¿no? Que no creyeran tanto en su hermano, que era el
Mesías, Hijo de Dios, a pesar de que yo me imagino que María, como su madre, les contaba la historia, ¿no? De cómo fue concebido y todo. Pero ellos, sí está interesante y sí hace milagros. Y sí habla y predica, pero ¿será realmente el Hijo de Dios? Y aquí ya están reunidos, pero ¿después de qué? ¿Después de qué proceso ya están reunidos ellos? Después de que vieron el arresto de Jesús, después de que lo vieron muerto, crucificado, muerto y sepultado y resucitado nuevamente. Entonces aquí volvemos a lo mismo, que después de haber experimentado eso, de haberlo visto con sus ojos, ellos estaban 100% seguros de que Jesús era el Mesías Redentor, de que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces ya se reúnen todos, se reúnen sus hermanos también con los 11 discípulos, porque ya su fe está bien cimentada en la verdadera piedra angular del Evangelio, Jesucristo mismo. Ahí sí, ya es Jesucristo, sí es el Hijo de Dios, y en esto fundamentamos nuestra fe. Y creo que era importante tomar en cuenta eso, y porque está así, ¿no? Diciendo que volvieron a Jerusalén, y dice con los discípulos, pero meten ahí con sus hermanos, y continúa, mire cómo continúa el 15. En aquellos días, Pedro se levantó de en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Y dice, no ahí de que acerca de Judas, pero algo que debemos de tomar también aquí es que Pedro se levantó. Algo que hace realmente a un discípulo del Señor eficaz en el trabajo o la encomienda que se le ha dado es poder traer soluciones a ciertos problemas. Estaban todos reunidos, unánimes, estaban ahí todos, dice que eran un número como de 120 los reunidos. Sabemos que Jesús tenía muchos seguidores. Había muchos que lo seguían porque creían que él era realmente Jesús el Mesías, pero Jesús había escogido solamente a 12 discípulos, sus 12 estudiantes. La semana pasada Luis Enrique ya habló de qué es un discípulo. Un discípulo es un estudiante, alguien que se toma para darle una enseñanza en algo que va a hacer luego él solo, o un aprendiz, básicamente, un aprendiz. Entonces, habían muchos seguidores, pero Jesús agarró a sus 12 aprendices para enseñarles bien, para dejarles bien cimentada la enseñanza o el mensaje que él traía del Padre, para que luego ellos pudieran continuar con la gran comisión. Entonces, habían muchos reunidos, pero Pedro se levanta porque se da cuenta de que, bueno, hermanos, era necesario. Y es el mismo Pedro que había dicho, no, Señor, que esto no te acontezca a ti, cuando Jesús le dijo que iba a ser crucificado. Era el mismo Pedro, pero aquí ya dice, es necesario. Eso vemos cómo va madurando Pedro en su relación con Dios. Entonces, era necesario que se cumpliese esto, la escritura. Y es importante también notar de que él dice que se cumpliese la escritura. La escritura. Muchas de las veces nosotros, como cristianos, y a veces como cristianos recién convertidos, estamos emocionados por hacer cosas, pero es importante conocer la escritura para tener las bases de cómo hacer las cosas, de cómo servir en algún ministerio, cómo hacer las cosas, cómo llevar a cabo tal vez una tarea en algún ministerio de acuerdo a la palabra. Es importante que Pedro dice, era necesario que se cumpliese la escritura.
Y habla, ¿no? De que habla de que había estado escrita antes por boca de David en el libro de los Salmos. Es donde encontramos esto, donde dice: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Esta parte la encontramos en el libro de los Salmos. Entonces él toma la escritura, no es lo que, esto es lo que yo pienso, o hey hermanos, miren, estamos ya sin Jesús, ¿qué piensan ustedes que deberíamos hacer? No, él se basa en las escrituras. O sea, es necesario conocer, como les digo, conocer a la escritura para poder ser buen ministro, buen siervo, para poder servir al Señor en cualquier oficio que el Señor le llame a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros que nos llame. Es bien importante conocer la escritura. Esto es, yo pienso, importante de ver aquí, ¿no? Y Pedro habla, ¿no? de Judas, de que fue el que traicionó, el que fue guía para los que vinieran a aprender a Jesús y todo. Pero algo que quiero también recalcar aquí es que antes del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento está escrito ahí, ¿no? De que iba a haber un traidor y que su habitación iba a ser desierta y que alguien más iba a tomar su oficio. Sí, lo sabían, pero no estaba ahí escrito: Judas va a ser el traidor. No estaba escrito. Y creo que es importante que aquí ya sabemos nosotros que fue Judas. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué llamó mi atención? Que en la última cena, cuando Jesús está partiendo el pan, parte el pan y dice: esta noche uno de ustedes me va a traicionar. Y los discípulos dicen rápidamente: seré yo maestro, seré yo maestro, seré yo maestro. Y eso me vino a la mente a mí, que todos nosotros, en esta naturaleza caída, en esta naturaleza pecaminosa, tenemos la tendencia de traicionar a Jesús. Porque ¿qué dice la Biblia más adelante? Aquel que quiere estar firme, mire que no caiga. O sea, tenemos que tener cuidado, hermano, de mantenernos bien listos y bien conectados con nuestro Señor Jesús, porque tenemos la tendencia de fallarle a Jesús, de traicionarlo. Y traicionarlo no es solamente, le traicioné y Dios perdona. No, sí, Él sí perdona, pero le rasgamos su corazón, le rompemos su corazón, lo herimos a Él, hermano. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque nosotros le fallamos a Jesús muchas veces en esta naturaleza. Y creo que es importante tomar en cuenta, porque es Judas el que lo traicionó. Sí, aquí ya lo sabemos, pero Pedro también hace unos, ¿qué eran? 43 días, un mes y medio atrás, que también le había traicionado. O sea, ¿se acuerdan? También Pedro le había traicionado, le había negado 3 veces cuando le dijeron: hey, tú andabas con él, porque sabía, por el miedo tal vez, porque sabía que era una muerte segura, que lo iban a torturar. Entonces Pedro le había traicionado, Judas le traicionó, pero quiero poner a estos dos en la balanza. En Pedro hubo un arrepentimiento genuino, y después de esto vemos a Pedro con un amor, una pasión por el Señor Jesucristo que a mí en lo personal me asombra. ¿Cómo lo traicionó Pedro, conociéndolo, siendo su discípulo? Y lo aplicamos a nuestras vidas. ¿Cómo yo puedo traicionar a Dios en ciertos momentos de mi vida? Porque lo hacemos. Pero ¿hay arrepentimiento o solamente hay tristeza porque, ay, pobrecito, sufrió? Eso fue lo que hubo en Judas.
A Judas le dolió. Yo creo en su humanidad, como humano. Usted si ve a alguien maltratando a alguien más, le duele. Pero se arrepiente de que no haya hecho nada. O no sé, algo así el ejemplo, como Pedro y Judas. A Judas le dolió porque dice que lloró y tiró las monedas. Pero ¿qué hizo? Fue y se ahorcó. No hubo arrepentimiento y por ende no dejó que el Señor le restaurara en su caminar con él. A usted y yo nos toca haber arrepentimiento, pero poner un alto a las cosas que estamos haciendo y dejar que el Señor nos restaure. Y de aquí en adelante, no tomar la gracia y pisotearla. Entonces, ese es un pequeño paréntesis en estos dos. Entonces, luego viene pues y habla de, era contado con nosotros. Judas tuvo el mismo maestro, tuvo la misma enseñanza, tuvo el mismo llamado. Fue el mismo Dios, el mismo Jesús quien lo llamó. Pero su corazón se mantuvo alejado. Él fue el que no quiso tener parte. Él fue el que decidió, porque nosotros tenemos libre albedrío. El Señor nos llama y aquí lo podemos ver. Tuvo el mismo llamado, la misma enseñanza, el mismo maestro. Pero su corazón se mantuvo alejado y no conoció al verdaderamente, que Jesús era el Cristo. Entonces, y luego dice, no, pues con el salario adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Y aquí también quiero hacer un pequeño paréntesis, porque luego hay personas, ¿no?, que van en contra de la Biblia y dicen, la Biblia se contradice porque en los libros anteriores, los evangelios, dice que se ahorcó y aquí dice que se cayó, cayendo de cabeza se reventó. Entonces los comentaristas bíblicos dicen que podría ser que al colgarse la soga se reventó y cayó, la rama se reventó y cayó y se despedazó. Esos son los comentarios que existen, pero también hay que tomar en cuenta que los escritores de la Biblia tenían diferente background, venían de diferente estilo social, diferentes grupos, o sea, eran completamente diferentes. Entonces puede ser también que es solamente de cuestión de cómo escribió cierto escritor y cómo escribió cierto otro. ¿Por qué? Como ejemplo, podríamos utilizarlo de, si usted y yo somos testigos de alguna actividad y venimos a contarla a alguien, puede ser que usted la cuente de manera un poquito diferente que yo, porque yo soy de el sur de México y alguien más puede ser del norte o alguien más puede ser de otro, incluso de otro país. O sea, es solamente la idea que yo tengo de que son diferentes escritores los que escribieron la Biblia. Por ende, puede ser que escribieron de manera diferente o contaron de manera diferente el relato. Pero los escritores bíblicos, eso es lo que dicen, ¿no? De que la posibilidad de que al ahorcarse pues, se cayó, se reventó la soga, cayó y se despedazó. Pero, entonces cuenta esto Pedro, o dice esto Pedro sobre la escritura. Toma la escritura principalmente y dice, y tome otros oficios. Tome otros oficios. Entonces estamos aquí reunidos, sí, orando, sí, poniéndole combustible a nuestra fe, sí, porque lo tenemos que hacer mientras esperamos, ¿no? La promesa, mientras esperamos el Espíritu Santo derramado, lo tenemos que hacer, pero hay algo que solucionar. La vacante que dejó Judas. Bueno, si Judas estuvo aquí, ya hablé de él, pero necesitamos llenar esa vacante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí viene el criterio que ellos utilizan. En el verso 20, y estoy en el verso 21. Los discípulos ahora veían la necesidad de llenar la vacante dejada por Judas, pero es importante notar que ellos tienen cierto criterio para utilizar.
no es solamente Pedro, ay, sí, ya solamente somos 11, pero aquí hay 120, vamos a escoger al que hable más bonito, que sea elocuente, o el que presentablemente se vea mejor para que lo llevemos con nosotros, porque va a ser un trabajo arduo el que vamos a hacer de ir y predicar, o el que sepa leer más rápido, no sé, pero no solamente, Pedro no viene aquí, y esto es lo que vamos a ver ahorita, no viene aquí solamente viendo las aptitudes de una persona, sino la actitud también del corazón. No solamente las aptitudes, porque lo vemos ahorita nosotros en las iglesias, las mega iglesias, en muchas iglesias, básicamente, como llega alguien que dice, oh, yo tengo estudio de psicología en niños, oh, es buena con los niños, vamos a ponerla como maestro de niños, pero, y es nacido de nuevo, pero y se conoce la Biblia, o llega un músico o alguien que tiene una voz perfecta y agarra cualquier nota rapidísimo, y oh, lo vamos a poner como líder de alabanza, pero ni ha nacido de nuevo, pero no sabemos si entiende realmente el mensaje de la cruz. Entonces aquí vemos como en el verso 21 dice, es necesario pues, o sea, el criterio que ellos utilizan, es necesario pues, que de estos hombres, todos los que estaban reunidos ahí, que han estado junto con nosotros todo el tiempo en el que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Vuelvo a lo mismo, el criterio. Es necesario, era necesario que el que ellos iban a tomar como posible sucesor tuviera estas cualidades. Es necesario que sea un hombre que haya estado junto con nosotros desde el día del bautismo, que haya experimentado la paloma descender sobre Jesús, el Espíritu Santo descender en forma de paloma, que haya experimentado la paloma descender, que haya escuchado la voz audible del Padre decir, este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia, que haya experimentado los milagros que él hacía, las enseñanzas que él traía a la gente, que haya experimentado su muerte, que haya experimentado la crucifixión, la resurrección y ahora la ascensión de Jesucristo. Es necesario que alguien conozca bien a Jesucristo para que pueda ser buen ministro del Señor. Y esto va para nosotros hoy en día. Es necesario. No podemos nada más poner a alguien por aptitudes o por llenar un vacío. Si había una necesidad, ahí estaba la necesidad, estaba la vacante, pero no dijeron, vamos a poner a cualquiera ahorita ya. O vamos a tomar nosotros nuestros propios decisiones de, quién sería mejor, quién se viste mejor. Lo que ya les dije, no, ellos tomaron en cuenta cosas importantes. Y eso es lo que va para nosotros hoy en día también. En cualquier cosa que alguien se va a involucrar al ministerio, es importante tomar en cuenta esos puntos. ¿Ha realmente experimentado a Jesucristo en su vida? ¿O solamente porque tiene aptitudes buenas? ¿O solamente porque es amigable? ¿O solamente porque quiere? Porque a veces hay gente bien entusiasmada que quiere, pero no ha sido llamada. Entonces, vemos aquí que de estos hombres, o sea, muchos estaban junto con ellos. Muchos, porque ahí dice que los que estaban reunidos eran como un número de 120. Entonces, vemos que, y ahorita se me vino ahorita me acordé de ese pasaje donde Jesús dice cierto día después de una enseñanza y les dice a la gente que lo seguían, ¿y ustedes por qué me siguen? ¿Porque les doy de comer me siguen? No deberían de seguirme solamente porque les doy de comer, sino que síganme por la enseñanza verídica que estoy dando. Y dice que muchos de ellos dijeron, ay, qué dura es esta palabra, y volvieron atrás. Entonces,
es importante entender que los seguidores de Jesucristo eran muchos, pero Él llamó a un cierto número para ser sus discípulos. Y como ya les enseñó el hermano Luis Enrique la semana pasada, discípulo es un aprendiz, un estudiante, un aprendiz. Entonces los llamó, les enseñó, los preparó porque ahora van a ser apóstoles. Y dice Pedro, entonces ahora uno de estos sea testigo también con nosotros. Sea testigo también con nosotros. Y mire el verso 24 y dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte en el ministerio de apostolado del cual cayó Judas, para que tome parte. Bueno, nosotros ya estuvimos con el Señor, ya estudiamos con Él, ahora para que tome parte en el apostolado. Un apóstol es un enviado, eso es básicamente un enviado, o sea, ellos iban ahora a cumplir la gran comisión. Entonces, mire, ya tomaron estos puntos en consideración y dice que señalaron a dos, a José y a Matías. A José y a Matías. O sea, señalaron a dos tomando en cuenta estos puntos. Alguien que haya estado aquí, vieron el testimonio, vieron que no fue de esos que dijeron, nos volvemos atrás, no, que se mantuvo ahí, que ha sido testigo, que lo ha experimentado en la vida real, en su propia vida. Entonces, esa es la enseñanza para nosotros, hay que experimentar a Jesucristo, que lo ha experimentado y estos dos fueron los finalistas. Entonces, orando ellos dijeron, tú Señor, que conocen, o sea, nosotros como discípulos, y estoy hablando aquí como en forma de Pedro, nosotros como discípulos ya ya tomamos en cuenta esto, nosotros como discípulos ya hicimos nuestra parte, pero Señor, tú que conoces los corazones, y es importante notar esto, que el Señor conoce nuestros corazones, el Señor sabe muy bien porque a alguien le sirve. El Señor sabe muy bien cuáles son los motivos detrás de nuestro corazón, del servicio que nosotros rendimos a Dios. Entonces es importante recordar eso, que el Señor conoce muy bien nuestros corazones. El Señor sabe por qué lo hacemos. Y dice, tú muestra a quién has escogido para que tome parte. Y luego el 26 termina, ya casi estamos terminando. El 26 termina, y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Y echaron suertes. Quiero solamente hacer un último paréntesis ahí, porque dice, echaron suertes. Las suertes, aquí miren, era un recurso que el pueblo judío utilizaba muy a menudo para determinar una decisión, cuando se tenía que tomar una decisión en algunas cosas, y lo utilizaban porque era rápido y ágil. Era rápido el que saque la vara más grande o el que tire la piedra más lejos. Era un juego al azar. Y le voy a dar solamente como referencias dos pasajes en el Antiguo Testamento, que es en Josué 7:14 y en 1 de Samuel 14:41 y 42. Era solamente, como le digo, solamente un recurso que ellos utilizaban. Pero cabe señalar, porque muchos tal vez pueden utilizarlo hoy en día de, pues yo tengo que tomar una decisión importante. Voy a ver ahorita, yo en mi propia, voy a hacer un juego al azar y yo voy a tomar la decisión. No va de esa manera, porque usted y yo ya tenemos al Espíritu Santo. Ellos aquí, quiero señalar que esto era un recurso que ellos utilizaban porque ellos no tenían al Espíritu Santo que nos dirigiera. Hoy, nuestra guía completamente debería ser el Espíritu Santo, porque ya lo tenemos disponible. Entonces, este recurso que ellos utilizaban, pero ellos lo utilizaban con la certeza, con una certeza 100% puesta en que el Señor Jesús, que es todopoderoso, podía darles la respuesta correcta, la respuesta perfecta
que Él, que todo lo ve, sabía que era la mejor. Entonces aquí es importante ver, pues, entonces ellos hicieron su parte, oraron al Señor, porque Él es el que conoce los corazones, y entonces sí ya, ok, Señor, ahora sí muéstranos, porque tú conoces los corazones. Entonces nos quedamos con eso, de que la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. De aquí en adelante son apóstoles, porque son enviados a. Pero recuerde, el Señor conoce nuestros corazones y sabe muy bien la intención de por qué hacemos nosotros las cosas. Eso trae peso para la vida cristiana. Ese ha sido el estudio, espero que no me haya pasado mucho. Ese ha sido el estudio de esta tarde. Como siempre, hermano, manténgase seguro, que el Señor le bendiga, que el Señor bendiga a su familia y aproveche este tiempo que tenemos ahora, bastantito tiempo en casa. Aproveche este tiempo, como dijo el pastor el domingo. Aproveche este tiempo y enseñe usted a su casa. Levante murallas en su casa. Que el Señor le bendiga en su trabajo, en su tarea que hace. Y nos vemos el viernes y luego el domingo, si Dios lo permite.